Vamos a seguir debatiendo esta noticia. Hacemos contacto en directo en Caracas, Venezuela, con Juan Manuel Rafali. Él es abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido al informativo de NTN 24, señor Rafali. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia de NTN 24 en toda América Latina. Muy bien, vamos a empezar este diálogo con usted por un punto que en las últimas horas ha cogido mucha fuerza, y le estoy hablando de lo que se habla del denominado Pacto de La Habana. En este Pacto de La Habana, según ha trascendido a través de medios, de un portal venezolano llamado lapatilla.com, se habla de 180 días en los cuales estaría al frente del poder Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea y que asumiría después del día 10 de enero. Constitucionalmente, ¿es posible que este periodo sea extendido hasta 180 días para él estar al frente de la nación? Sí, realmente cuando yo escuché la reseña que incluso ustedes hacían hace un rato sobre el llamado Pacto de La Habana, la pregunta que me hacía era, bueno, ¿qué necesidad hay de ese pacto si eso es lo que dice la Constitución? Es decir, la Constitución regula, evidentemente, el inicio del mandato constitucional a partir del día 10 de enero de cada año, de cada periodo constitucional. Si el presidente de la República no puede asumir en ese momento, no puede haber una cefalia, es decir, no puede quedar acéfalo el gobierno, y en consecuencia, habiéndose terminado el mandato anterior, pues tiene que asumir el cargo el presidente de la Asamblea Nacional, quien asume en consecuencia todas las competencias que le atribuye el artículo 236 de la Constitución al presidente que debió juramentarse. Esto incluye la posibilidad de ratificar a Nicolás Maduro como vicepresidente o designar uno nuevo, y la posibilidad de ratificar o designar nuevos ministros. Es decir, es un presidente en ejercicio, pero de manera temporal, hasta que el presidente electo pueda juramentarse, dado que en ese caso estaríamos en presencia de una ausencia temporal que, si bien no es una situación expresamente regulada en la Constitución cuando se trata del presidente electo, sí está regulada para el presidente en ejercicio, y por analogía pues debe entenderse que ese itinerato o esa suplencia, por decirlo así, con la que arranca el mandato 2013-2019, pues debe ocurrir en cabeza del presidente nacional, de la Asamblea Nacional, hasta que el presidente de la República regrese y se juramente, o hasta que esa ausencia temporal se consuma en el tiempo máximo previsto, que es de 90 días, prorrogable por 90 días más, según lo establezca la Asamblea Nacional. Claro, ahora, esto quiere decir que obligatoriamente, después de esos 3 primeros meses, tendría que ir a la Asamblea y someterse a esa prórroga temporal, ¿sí? Evidentemente, la Asamblea tendría que el 10 de enero admitir que hay una ausencia temporal y a los 90 días volver a sesionar para concretar una prórroga si ese fuera el caso. Obviamente es posible, y Dios no lo quiera, que la situación del presidente no mejore y que bueno, que realmente pues se dé ya una ausencia absoluta, cosa que obviamente no queremos ninguno de los venezolanos y mucho menos lo deseamos, por lo menos quien les habla. Y en ese escenario, la ausencia absoluta de Hugo Chávez, digámoslo así, durante los primeros 3 meses, se rompen los 3 meses, se conoce, se concreta la ausencia absoluta del presidente Chávez, ¿y sí, qué viene? Sí, en el momento mismo en que la ausencia absoluta es decretada ya formalmente y admitida formalmente, sea por el Tribunal Supremo y la Asamblea mediante un informe médico, o porque ya se hace indiscutible pues que ha habido un desenlace fatal, que no lo queremos, por cierto, bueno, pues en ese caso la Constitución ordena que se ejecuten elecciones en un plazo de 30 días. Es decir, ese periodo máximo de 180 días se reduciría a los 30 días que establece la Constitución para que se vuelva a llamar a elecciones. Ahora bien, así como está previsto el escenario de que el día 10 de enero suba a la presidencia Diosdado Cabello, de ser reelegido hoy en la Asamblea Nacional Venezolana como presidente de la Asamblea del Parlamento venezolano, está previsto, la Constitución le da las herramientas para que él pueda manejar el gabinete ministerial y también pueda manejar los nombres de vicepresidente, es decir, él puede ratificar a Nicolás Maduro como su vicepresidente y continuar con los ministros actuales que tiene Hugo Chávez. Sí, en efecto, les repito que el presidente encargado de la República o el presidente suplente formal, como lo cataloga la Constitución venezolana, asumiría todas las competencias que el artículo 236 de la Constitución le confiere al presidente en ejercicio, esto es, nombrar y remover los ministros, incluyendo también al vicepresidente de la República, que es un cargo de confianza y no de elección popular.
Muy bien, y ya para finalizar, le quiero consultar sobre las palabras del vicepresidente Nicolás Maduro la noche anterior, en cuanto él concretamente ha dicho que la fecha del 10 de enero y el acto como tal de toma de juramentación de Hugo Chávez para su nuevo periodo presidencial es un formalismo, y es un formalismo que se podría superar con el transcurso de los días. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación de Nicolás Maduro? No, definitivamente eso es una interpretación que no tiene base constitucional. Realmente el 10 de enero no es un formalismo, es la única fecha cierta que establece la Constitución de la República en cuanto al inicio y finalización del mandato constitucional, y precisamente por eso no puede ser prorrogado ni reducido el mandato. El mandato comienza el 10 de enero del primer año, que es cuando se debe juramentar el presidente. El vicepresidente Maduro anoche interpretaba el artículo 231 en el sentido que si hay alguna circunstancia que impida que el presidente se juramente ante el Parlamento, ante la Asamblea Nacional, puede hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es así, pero siempre y cuando las circunstancias que se produzcan sean para impedir que sesione la Asamblea Nacional. Es decir, si por una mayoría de la oposición, por un estado de inconformidad o de protesta por los resultados, como ha ocurrido, por ejemplo, recientemente en México, o por cualquier otra circunstancia de conmoción política, no hay una sesión en el Parlamento, pues se le permite al presidente electo juramentarse en un ambiente mucho más tranquilo y mucho más fácil de manejar, como sería el Tribunal Supremo de Justicia. Pero en ningún caso esa posibilidad es para que el presidente seguramente en cualquier momento distinto al 10 de enero a su conveniencia o a cuando realmente pueda hacerlo. Porque si fuera así, esa fecha del 10 de enero estaría de adorno, no tendría ninguna situación o ningún carácter vinculante. De modo que la posibilidad de juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia es solo y solo si la Asamblea Nacional no pudiera sesionar, no que el presidente no esté en condiciones para hacerlo en la fecha apropiada. Cuando el presidente no está en condiciones de juramentarse, creo que hay coincidencia entre todos los constitucionalistas en que, bueno, se encargaría el presidente de la Asamblea Nacional por 90 días, prorrogarle por 90 más, y pues debería llamar a elecciones en el momento en que se produzca alguna ausencia absoluta. Si el escenario que planteó Nicolás Maduro la noche anterior a través de una cadena nacional y que gran parte del mundo pudo recibir, le quiero preguntar, ¿lo traspasa a la realidad y el día 10 de enero no asume Diosdado Cabello como presidente temporal de Venezuela y él continúa, el vicepresidente, y continúa Hugo Chávez? Es decir, no pasa nada. ¿Se puede dar este escenario? Yo no sé si me estoy explicando bien en la pregunta. ¿Usted ve posible que lo que planteó Nicolás Maduro anoche que se haga realidad el próximo 10 de enero? Es decir, que no pase nada y que todo siga como si Hugo Chávez no estuviera tomando el poder el día 10 de enero. Bueno, si eso ocurriera, lo primero que deberíamos resaltar es que el supuesto pacto de La Habana no estaría dándose, porque ese pacto lo que hace es reproducir el contenido de la Constitución. Pero además es muy importante entender que eso implicaría una extensión inconstitucional del mandato que terminaría el 10 de enero de 2013. Es decir, habría una especie de paquete de 12 años, por lo que sería la interpretación que le podríamos dar a esas declaraciones, partiendo de la base que el presidente fue reelecto. Pero es que en todo caso quien fue reelecto fue el presidente, no fueron ni los ministros ni el vicepresidente. De modo que eso, insisto, sería una posibilidad que se aparta del texto de la Constitución y sería la asunción anómala por parte del vicepresidente de la República por un nuevo mandato, lo cual transgrediría el texto constitucional. Evidentemente, la única posibilidad de que eso no genere un trastorno jurídico pasaría por el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional valide esa interpretación, y por eso es que ya han interpuesto algunos personajes un recurso que habilita a la sala constitucional para hacerlo. Yo espero que la sala constitucional actúe con sensatez y no valide esa situación anómala, como en efecto en el pasado, en el 2006 y en el 2009, ha hecho correctamente al decir que el tiempo de la juramentación indica el inicio del mandato y que no puede haber extensiones ni reducciones a conveniencia de nadie, ¿no? De modo que habrá que esperar en ese caso que dice la Sala Constitucional, pero la impresión que tengo
es que si eso ocurre estarían allí dos fuerzas políticas en contraposición, es decir, el presidente de la Asamblea, que es quien debería asumir, y el vicepresidente de la República, que es quien querría quedar al mando del gobierno de manera provisional. Todo eso cesaría si se produce una ausencia absoluta del presidente Chávez, pero creo que lo constitucional, lo lógico y lo razonable es que quien sea designado en el día de hoy presidente de la Asamblea Nacional asuma interinamente la presidencia de la República a partir del 10 de enero, que es lo que dice la Constitución y lo que es que todos los venezolanos estamos esperando que ocurra. Muy bien, él es Juan Manuel Rafali, él es abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Le agradecemos por estar con nosotros y por haber compartido con toda nuestra teleaudiencia todos los posibles escenarios políticos a los que se afronta, a los que tiene que afrontarse Venezuela a partir de los próximos días. Muchas gracias, profesor, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el interés en lo que ocurre en nuestro país. Gracias y saludos a toda su audiencia. Muy amable.